Amado, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que el Señor nos concede en este día de estar nuevamente con ustedes. Para mí es de sumo gozo, ¿verdad?, poder compartir con ustedes. Así que estamos contentos, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Así que ya se acerca, ¿verdad?, el mes de junio, donde, para aquellos que no lo saben, yo voy a estar compartiendo con ustedes como predicador en este lugar. Así que vayan preparándose, hermano, porque no solamente, ¿verdad?, yo le decía al hermano Santo, a mí no me pesa el viaje que yo tengo que dar de Gurabo para acá, porque eso para mí no es, ¿verdad?, ningún trabajo. Pero yo le decía a él que tenemos que aprovechar el tiempo, y lo que vamos a hacer es que los domingos vamos a dar estudios bíblicos también. Vamos a incluir también estudios bíblicos para los hermanos que no, ¿verdad?, pueden venir los miércoles. Y así estamos todos aquí. Y entonces vamos a comenzar la carta a los Efesios sistemáticamente, ¿ok? Comience a estudiar allá en su casa, esa es la asignación, a leer el libro de los Efesios. Es una carta maravillosa. Sistemáticamente lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer versículo por versículo. O sea que eso nos puede tomar ¿cuánto tiempo? Vamos a ver. ¿Cómo cuánto tiempo nos debe durar esa carta del libro de Efesios? ¿Cuántos capítulos tiene? 10. 6 capítulos. Esos 6 capítulos, no sé, dependiendo, ¿verdad? Pues si ustedes me ayudan y no me dejan hablar solo, pues no dura mucho, ¿verdad? Así que hágase, ¿verdad?, de esa idea maravillosa de comenzar a leer. No tiene que leer el capítulo completo, el capítulo 1. Lea 15 minutos. Haga el ejercicio leyendo 15 minutos. Para que usted vea que al cabo de 2 o 3 semanas, 2 o 3 días, usted se va a dar cuenta que 15 minutos no es suficiente. Y va a querer añadirle un par de minutos más. Eso es para que podamos hacer un hábito, ¿verdad? Aquí yo me imagino que todos o la mayoría bebe café, ¿verdad que sí? Y como yo, que yo bebo café, qué sé yo, a las 5:30 de la mañana, a las 7 de la mañana bebo café, y a las 11 del día bebo café, y a las 3 de la tarde bebo café, y a las 6 de la tarde bebo café, y usted dirá, pero este es un cafetero. A mí me gusta el café, me gusta el café. Pero yo bebo café clarito, yo no bebo café oscuro, así que por eso es que me lo puedo beber, porque no me hace daño hasta el momento, gracias al Señor. Pero yo no le estoy diciendo eso para que me traiga café, es para que sepa que cuando yo vaya a su casa usted me dé café, que a mí me gusta el café. Y leche Carnation no bebo. Café con leche Carnation a nadie le bebo, ¿ok? Bien, hermano, en esta mañana vamos a estar hablando del libro de Hechos, el capítulo 27. Hechos, el capítulo 27. Y yo quisiera que usted fuera allí conmigo a Hechos, el capítulo 27. Y otra de las cosas que de mi participación en la iglesia, a mí me gusta escuchar a los hermanos, ¿ok? Es bien importante. ¿Y qué quiero decir con esto? Todo el trabajo no me lo pueden dejar a mí, ¿verdad? Cuando Jesucristo habló acerca de la gran comisión, ¿recuerdan ustedes lo que el Señor dijo? Si mal no recuerdo, el Señor dijo que solamente los predicadores y maestros fueran a ser discípulos. Pero ¿será eso lo que dice ahí? Id y hacer discípulos. Primero dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Eso es un mandamiento. Id. Pero ahí entonces incluye a todos nosotros. Todos los miembros del cuerpo somos responsables de esa labor, de esa tarea, como hijos de Dios. Él nos ha dado las herramientas que necesitamos para hacerlo.
No necesitamos ser un catedrático, no necesitamos ser un ducho, simplemente tener el deseo de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, amados en el Señor. Entonces, dice Hechos, el capítulo 27 y el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Esa es la versión que yo tengo, ¿verdad? La que estoy leyendo, pero la versión suya, Reina Valera, si es la que tiene, ¿verdad? 1960, va a decir básicamente lo mismo, ¿ok? Así que aquí tenemos una situación, hermano, tenemos una gran situación. Y cuando hay una situación, rápidamente la preocupación aparece, la estamos invitando, ¿verdad? Entonces, mire qué sencillo. ¿Cuántas veces usted ha ido al gabinete, usted abre las puertas, porque usted va a cocinar y va a buscar ahí o a la nevera, porque ya usted tiene algo en su mente que quiere cocinar? ¿Qué sucede cuando abrimos la nevera? Cuando abrimos el gabinete, y aquello que yo tenía en mi mente que yo quería preparar, lo que yo necesito no está en ninguno de esos dos lugares. ¿Verdad que sí? Nos ha pasado muchas veces. Pero nuestra intuición nos dice rápidamente cómo podemos resolver esa situación. Me van a perdonar hasta que yo lleve la guagua allí a la Toyota para que la arreglen eso, que la daba ahora con estar tosiendo. ¿Ok? Entonces, como sabemos cómo vamos a resolverlo, nos despreocupamos, porque tenemos un colmado cerca, tenemos un supermercado cerca, podemos accesar a cualquiera de los lugares para resolver el problema que yo tengo. Pero hago esto, tengo tiempo. Pero cuando no hay tiempo, ¿qué hacemos? Nos lamentamos, porque la preocupación embarga nuestro sentido. Así que entonces, amados en el Señor, fíjese que en este capítulo 27, el apóstol Pablo iba como prisionero hacia Roma. E iba con más personas allí. De igual forma, la diferencia era que aquellos prisioneros que iban siendo compañeros de Pablo, el mismo propósito no era igual. Cada uno tenía un propósito, pero el propósito de Pablo de estar allí era muy diferente. Porque Pablo no había hecho nada para ir en aquel barco como prisionero. Pero Pablo era prisionero, pero de Cristo. Así que ahí está la naturaleza del propósito por el cual Dios permite que Pablo, porque de otra manera, si usted ha leído en la historia, dígame cómo Pablo podía llegar a Roma. ¿Cómo podía hacerlo? Bien difícil. Eso es como si entonces vemos la historia de que en algún momento hablaremos de José. ¿Cómo José podía llegar a Egipto? Y no solamente llegar a Egipto, llegar allí ante Faraón. ¿Y cómo llegó José a Egipto?
prisionero, siendo vendido. Pero él no cometió ningún delito para que sus hermanos lo traicionaran. Pero fue la voluntad de Dios que sucediera en la vida de él, para que él en su desarrollo pudiera entender cuán grande era el amor de Dios hacia la humanidad. Que Dios no castigaba a nadie por haber desobedecido. Estamos hablando de ese momento porque sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y paz en Cristo Jesús. Y el caso de José, fue vendido, estuvo preso. Pero ¿cuál fue la bendición más grande que Dios tenía para este joven? José en Egipto se convirtió en el segundo, porque Faraón no le iba a decir: tú estás por encima de mí. Pero estuvo allí al frente de todo. Él no se imaginaba eso. Yo fui vendido. Pero eso que le sucedió hizo olvidar la traición de sus hermanos. Porque cuando vino la hambruna, él conoció a sus hermanos cuando fueron allá. Sus hermanos no a él. Mas sin embargo, lo que Dios había puesto en el corazón de él era algo grandioso. Porque él no le pagó de la misma manera en que a él le pagaron. Así que el apóstol Pablo, siendo prisionero, va en esta nave, en este barco, pero fíjese bien, amados en el Señor, hay una situación en ese momento donde la vida de todos los que estaban corría peligro. Pero hay una diferencia entre aquellos que fueron compañeros de Pablo en esa nave y su persona. Porque Pablo, ante esa situación, imagínese un momento si Pablo no hubiese estado allí. ¿Qué usted cree hubiese sucedido dentro de aquellos que estaban allí? ¿Una tormenta en el medio del mar? ¿Qué cosas hubiesen pasado por su mente? Aquí todos nos vamos a ahogar. Se terminó. Aquí vamos a perecer. Pero la diferencia de ese pensamiento, el apóstol Pablo tomó control de esa situación. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando nosotros tenemos nuestra vida en control, significa, hermano, que nosotros hemos aprendido a confiar no en nosotros, sino en Dios. Que es muy diferente, amados en el Señor. Por eso entonces, hermano, en aquel momento que yo llevo a mi esposa a una cita para el problema del carpal tunnel en Bayamón, y ella está con el médico, yo me quedé en la sala, yo comienzo a mirar aquellas cosas que habían allí, certificados del médico y cosas, un sinnúmero de cosas. Yo dije: wow, este médico, si es por certificado, pues entonces es más grande que el registro demográfico, porque tenía muchos certificados. Pero había allí algo que me llamó mucho la atención, más que los certificados que tenía él. Y allí decía, en un sticker decía: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Porque cuando le decimos a Dios cuán grande es nuestro problema,
comenzamos a lamentarnos. Dile a tu problema cuán grande es el Dios a quien tú le sirves. Y aquello se me quedó grabado, hermano. Así que ante esta situación, el apóstol Pablo toma control. Y al tomar control, eso significa, hermano, que había plena confianza en Dios. Porque no fue allí donde Pablo conoció a Dios. No fue allí donde Pablo conoció a Dios. Pablo llegó allí con Dios en su corazón. Así que entonces por eso el apóstol Pablo, Lucas dice ahí, en ese verso 25, bien interesante, que todo iba a ser conforme a ¿qué? A lo que Dios había dicho. Entonces, hermano, ¿usted cree que lo que a usted le ha sucedido por casualidad? ¿O porque es el propósito de Dios en tu vida? Porque esa es la enseñanza maravillosa, amados en el Señor, cuando nosotros comprendemos, hermano. Cuando nosotros comprendemos y entendemos, hermano, el caso de Gedeón. El caso de Gedeón en el libro de Jueces, en el capítulo 7, versículos del 1 al 7. Este hombre, amados en el Señor, Dios lo llama. Dios lo llama porque había una situación y era importante que él estuviera allí. Así que entonces, hermano, Gedeón tenía un ejército de 32,000 soldados. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Eso es mucho. Eso es mucho. Entonces, hermano, ¿qué sucede cuando nosotros estamos haciendo algo y tenemos ventaja? Confiamos en eso, porque tengo ventaja. Y yo me creo que como tengo ventaja, todo me va a salir bien. Así que entonces, Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? 32,000 son muchos. Son muchos. Y eso mucho nos puede llevar a confiar en nosotros y quitar la mirada, como dice Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Cuando nuestra vida gira alrededor de que porque yo tengo un grado académico, de que porque yo soy esto, de que porque yo soy aquello, las cosas tienen que ser como yo digo, eso llega hasta el punto cuando llegamos al Señor. Porque no es como yo digo, es como Él dijo, amados en el Señor. Entonces, Pablo le demostró a esta gente plena confianza como lo que Dios quería de la persona de Gedeón. Y le dice Dios a Gedeón, llévalos al río. Llévalos al río. Todo el que se ñangote a tomar agua, ponlo al lado. Y el que se doble lo pones al otro lado. Y siguió sumando y restando, sumando y restando. ¿Y cuántos soldados quedaron? Para ir a pelear contra un ejército. De 32,000 quedaron 300. Y 300 contra un ejército. ¿Qué le pasaría, hermano? Así que entonces, Gedeón se da cuenta que con 300 no podía. Pero él le había dicho a Dios que si Dios era el Dios de ellos, ¿por qué a ellos les sucedía eso? Eso te va a costar caro.
Eso te va a costar caro. Así que entonces Gedeón se atrevió a decirle a Dios que él quería que cuando amaneciera el vellón de grana adentro estuviera mojado y afuera seco. Y se levantó Gedeón y ¿sabe qué pasó? Así mismo sucedió. No conforme con eso, le dice, no, ahora yo quiero que en el medio esté seco y alrededor mojado. Se levantó Gedeón al otro día y ¿qué sucedió? Así sucedió. Así que entonces, ahora le toca a Dios. Lleva tu ejército al río. Llévalo. Y 32 son muchos. Ahora vamos a hacerle el descuento. Y quedaron 300. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú aprendes de eso? ¿Cuándo vemos la oportunidad que tenemos de crecimiento, de adelantar algo en nuestra vida cuando hay una situación? No la vemos porque muchas veces, ¿sabe lo que hacemos? Quejarnos. Quejarnos, hermano. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de Colosenses el capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Esa palabra, morando en nosotros, nos ayuda en nuestro desarrollo, porque ella nos corrige, ella nos redarguye, ella nos insta, amados en el Señor. Así que son oportunidades como la tuvo Gedeón, como la tuvo también Pablo, y aprovecharon ese momento. Y Gedeón fue y encontró a 2 soldados contando un sueño. Y uno le dijo al otro, eso es Gedeón que viene contra nosotros. Pero cuando Gedeón le tocó la oportunidad, él tenía una espada. Y él levantó la espada y dijo, la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Así que él comprendió cuánto era necesario de que Dios dirigiera su vida. Porque ahí es donde está la victoria. Cuando Dios toma control absoluto de cada uno de nosotros. En Gálatas el capítulo 2 y versículo 20, el apóstol Pablo decía, búsquelo, para yo no decírselo, búsquelo ahí. Yo quiero que usted lo lea, que usted lo mire, amados en el Señor, y que usted se identifique con Gálatas el capítulo 2 y versículo 20, amados en el Señor. Porque Pablo le llevaba ventaja a los demás apóstoles. Pablo estudió en la escuela de Gamaliel, el erudito más extraordinario que había en esa época, hermano. Gálatas el capítulo 2 y versículo 20. Así que Pablo les aventajaba a los demás. Le dijo, yo hablo más lengua, más idioma que todos ustedes. Pero Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ah, pero cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, ¿quién era el que vivía en él? ¿Cristo vivía en él? ¿Verdad que no, hermano? Ah, pero como Pablo era una persona inteligente, Pablo le dijo al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero él respondió porque Cristo le dijo, dura cosa te es dar goces contra el aguijón. En otras palabras, Cristo le dijo, Pablo, tú te estás haciendo daño a ti mismo. A mí tú no me estás haciendo daño, a ti mismo. Ah, pues Pablo, como era inteligente, le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pues yo te voy a decir qué es lo que yo quiero que tú hagas. Yo te voy a decir cuánto es necesario que tú padezcas por mi nombre. Hermano, mire qué cosa interesante, pero Pablo no rehusó hacerlo. Así que entonces Pablo toma control en Hechos 27, toma control, amados en el Señor, de la situación. Pero Primera de Pedro, el capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, el apóstol Pedro dice que echemos sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tendrá cuidado de vosotros.
hermano. ¿Usted ha conocido a alguien que le ha dicho, yo estoy en depresión? Yo estoy seguro que sí. Esa persona, como su cerebro tiende a dividirse en eso, es como el que no tiene noción del tiempo. No sabe qué es lo que va a hacer. Ahí que una de las razones por la cual Pedro dice que echemos sobre él toda vuestra ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso es como la analogía entre el águila y el buitre. El águila lo que come es caliente, pero el buitre lo que come es lo que los demás animales dejan, sobras. ¿Y qué hace el buitre? Se harta de lo que los otros animales matan y dejan. ¿Y para qué? ¿Para qué está trabajando? Porque después que se harta, no puede levantar vuelo. ¿Y qué hizo? Hacerse presa ¿de quién? De los demás animales, porque no podía levantar vuelo, amados en el Señor. Así que los grandes personajes que la Biblia nos muestra, amados en el Señor, eran personas que confiaron, aprendieron a confiar en Dios en toda situación, amados en el Señor. Entonces, ¿en qué o en quién confiamos nosotros, hermano? ¿En qué o en quién confiamos nosotros? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de lo que, hermano, nos ha sucedido en Puerto Rico? Olvídese de que diga, eso sucedió en el mundo entero. Sí, yo sé que eso sucedió en el mundo entero. ¿Qué usted ha aprendido de eso? Del llamado COVID-19. ¿Le ha enseñado algo, hermano? ¿Le ha enseñado algo? ¿Lo ha puesto en práctica, hermano? ¿Ha ayudado usted a alguien que usted se ha dado cuenta que ha necesitado de su ayuda, hermano? Yo estoy seguro que sí, hermano. Yo estoy seguro que sí. Porque ¿cuánto nos ha enseñado a nosotros el COVID a confiar en Dios? A depender de esa dádiva de Dios, de ese regalo maravilloso que Dios nos ha hecho. Así que en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Por qué razón, hermano? Porque muchas veces el hombre, nos vemos mañana, nos vemos el mes que viene. ¿Cuán seguro tú estás que nos vamos a ver el mes que viene? ¿Cuán seguro tú estás que nos vamos a ver mañana? Pero qué diferente es cuando nosotros nos vemos mañana, ir y nos vemos mañana si Dios ¿qué? Si Dios quiere, Dios lo permite. Es muy diferente, amados en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados también con Él en gloria. Pero eso sucede cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, y cuando confiamos en Dios, hermano, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadiduras. Porque esa es la enseñanza práctica de la palabra de Dios para nosotros, hermano.
En el Salmo 119, el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, amados en el Señor. Por eso entonces, Cristo decía que nosotros somos la luz ¿de qué? Del mundo. Y una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, amados en el Señor. Así que entonces, ¿recuerdan la negación de Pedro? Pero antes de eso, Pedro le había dicho al Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pedrito, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Imagínense cuando Pedro escuchó el gallo cantar. Y le dijeron, este es uno de ellos. ¿Yo? No, yo no. Yo no. Pero aprendió. Porque en el primer milagro que se da en la Escritura, estaba Pedro envuelto, pero él había resuelto no hacer eso más. Y ante los que había negado al Señor, aquel paralítico le pidió dinero. Y Pedro le dijo, junto con Juan, yo no tengo dinero, pero de lo que yo tengo, ahora de lo que yo tengo te doy. Pero primero no fue así, porque primero lo negó. Pero ahora le dijo, de lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Muy diferente, amados en el Señor, cuando esa palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Ok? Entonces aprendemos, hermano, que nosotros, hermano, somos de Él. Somos de Él. La Biblia nos dice que nosotros somos viejos en Cristo, ¿verdad que no? ¿Cómo nos dice? Que nosotros somos ¿qué? Los hijos, y los hijos siempre son pequeños, ¿verdad? Por más grandes que sean, ¿verdad que sí? Así que eso significa que un niño siempre tiene ¿qué? Necesidades. ¿Verdad que sí, hermano? Así que siempre nosotros tenemos necesidad del Señor Jesús. Y una de las cosas que usted procura como padre es no permitirle que el niño haga lo que él quiera. Usted le enseña. Pues Cristo ha revelado su palabra y nos ha enseñado para que nosotros no hagamos lo que queremos, sino que hagamos lo que Él dice que hagamos. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago es muy diferente, amados en el Señor. Porque el Señor había dicho, ustedes no hablarán por su propia cuenta. Así que ahora la persona de Pablo es otra. ¿Sabe por qué? Porque cuando él escribe el libro de Filipenses, en el capítulo 3, Pablo decía que cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la justicia de Cristo. Así que entonces, hermano, yo no me gobierno. Usted no se gobierna. Nosotros somos doulos del Señor, esclavos del Señor. A Él nos debemos nosotros. Por eso pagó el precio allí en la cruz del Calvario, amados en el Señor. Así que entonces Dios permitió que Pablo sufriera muchas tribulaciones para que no confiara en sí mismo. Para que no confiara en sí mismo, sino en Dios. Fíjese bien, hermano, ¿a dónde llevó a Pablo esto en su aprendizaje? Porque lo llevó a un lugar. Así que entonces Pablo aprendió a depender absolutamente de Dios. Absolutamente Pablo aprendió a confiar en Dios. Es por eso, hermano, que cuando nosotros nos hallamos en diversas pruebas, tribulaciones, hermano, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano?
murmurar, quejarnos, hermano. ¿Qué hacía Pablo y Silas? En Hechos el capítulo 16, presos, amarrados al cepo. ¿Cómo se consolaron ellos? Quejándose. Pablo, pero mira dónde estamos metidos. Pablo, mira dónde estamos metidos. Pero ¿qué tú hiciste, Pablo, para que nosotros estuviéramos aquí? ¿Verdad que eso no fue lo que hicieron? Dice que a medianoche Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban, ¿verdad que sí? Y los presos les oían ¿qué? Les oían cantar, amados en el Señor. Así que la murmuración y la queja no fue parte de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, el peligro, desnudez, porque por causa de ti somos muertos todo el tiempo, pero antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, amados en el Señor. Y Pablo lo aprendió a tiempo en su vida. Porque si yo voy a depender de Dios, esas otras cosas no pueden formar parte de mí. No, hermano. Eso es como aquel padre que ora por sus hijos que llegan tarde a su casa y cuando el hijo llega y entra por la puerta, le entra a cantazo. Pero primero, Señor, cuídalos, protégelos, permite que llegue aquí bien. Pero mira la hora que tú llegaste. ¿Por qué tú llegaste a esa hora? Tú sabes que... Pero tú no estás orándole a Dios para que Dios lo cuide. Entonces, ¿qué es lo que tú debes pensar cuando lo veas entrar por ahí? ¿Que Dios no me oyó? ¿O que Dios me escuchó? Pero es un proceso. Es un proceso, amados en el Señor, en la vida. Pero qué bueno, amados en el Señor. Qué bueno es que podamos aprender a confiar en Dios y no en nosotros mismos, hermano. Porque cuando nosotros nos acostumbramos a confiar en nosotros mismos, ¿sabe cuántas personas yo conozco que se han llevado un dedo con una sierra? Porque hay instrumentos para poder coger una tabla, lo que usted vaya a picar y que eso le va a ayudar a usted a cortarlo. Pero hay gente que como, ya yo sé usar una sierra, pues entonces yo pongo la tabla, pongo lo que sea y la mano la puse también. Y cuando viene a ver, sabe que cortó la tabla y cortó el dedo. ¿Y qué fue eso? El descuido por la confianza, amados en el Señor. No es por otra cosa. Es importante, amados en el Señor, como dice el Salmo 44. Vaya conmigo al Salmo 44 y versículo 6. Salmo 44, versículo 6. Léalo para usted ahí. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. ¿Qué cosas tenemos nosotros que las amamos tanto? Que las amamos tanto, que eso nos llena de una satisfacción plena. ¿Y qué podemos aprender, hermano, de eso?
¿Qué ayuda nos provee lo que tenemos nosotros para confiar en Dios, hermano? ¿Qué ayuda? Porque si todos necesitamos, hermano, todos necesitamos del uno al otro, porque somos un cuerpo. Yo sé, hermano, yo sé que hay diferentes situaciones, pero Dios no cambia. Y si Dios nos ha dado mandamiento para reunirnos, es importante que nosotros aprendamos que Mateo el capítulo 6 y versículo 33, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 6:33? Yo no pretendo que usted me diga ahí de memoria, ¿qué dice? Búscalo. A ver qué dice ahí. Mateo 6:33. En la versión mía dice, mire cómo dice mi versión: cuando tengas tiempo y te parezca, dale tiempo a Dios. Eso dice mi versión. ¿Verdad? La versión mía dice diferente. Y la mía también. Dice lo mismo que la tuya. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa con las demás cosas? Pero ¿sabe qué, hermano? Usted y yo somos parte del reino de Dios, que es la iglesia. Así que entonces, ¿qué es lo que nos sugiere luego de haber entendido que ya nosotros somos miembros del cuerpo? Y si somos miembros del cuerpo, yo tengo que buscar hacer la voluntad de Dios para permanecer en el lugar donde Dios me ha puesto. Hermano, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Porque lo que Dios tiene que hacer, Dios no se lo ha delegado a nadie. Él dijo que Él viene por vosotros. ¿Le delegó eso a Él a alguien? ¿Verdad que no? Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer, no podemos delegárselo a nadie. Dios espera que tú y yo lo hagamos. Y si Dios nos ha dicho que el instrumento para adorarlo es el corazón, yo no puedo decirle a usted, vamos a poner un piano allá atrás, vamos a poner una guitarra. ¿Verdad que no? Porque Dios ha declarado que el instrumento es el corazón, amados en el Señor, donde hacemos melodía. Y si Dios ha dicho, hermano, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿usted no se ha dado cuenta que usted es un adorador? Entonces, por eso Dios espera que nosotros en espíritu y en verdad, como Él ha revelado en su palabra, le adoremos. No necesitamos nada, porque en Él estamos completos. Estamos completos en Él. No necesitamos otra cosa, amados en el Señor, que no sea acercarnos a Él y adorarle en espíritu y en verdad. Él ha dicho el primer día de la semana. Y el otro día, que hacía tiempo que yo no lo veía, voy al Autopar a comprar una pieza para un carro que usa mi esposa. Y entonces llega mi amigo Vergara y formamos allí un reperpero, una conversación entre tres. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Sabe qué me dijo? Porque entramos en la conversación que el bautismo era un símbolo.
Y yo le dije a él, muchas cosas le dije. Hasta lo invité a beber café para tener una conversación. Porque después me dijo que era teólogo. Y yo le dije, pero ven acá, hay que estudiar tanto para decir lo que la Biblia no dice. Hay que estudiar tanto para decir lo que la Biblia no dice, porque eso lo dices tú y los que te enseñaron eso, pero la Biblia no dice eso. Y le dije, la Biblia dice esto y esto. Ese es el problema que tenemos en el mundo, amado Señor. Pero cuando nosotros aprendemos a buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, buscamos qué dice la Escritura para hacer lo que el Señor ha dicho. El apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios 11, 23, 1 Corintios 11, 23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué demuestra esto? Que Pablo se cuidaba de que aquello que recibió fuera lo mismo que él transmitiera. Porque sabe que él aprendió, como dice 1 Corintios 4, 6, en mí y en Apolo tenemos un ejemplo a no pensar más allá de lo que está ¿qué? Escrito, hermano. Es por eso que tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Porque si hablamos donde la Biblia no habla, le estamos añadiendo o le estamos quitando. ¿Y qué pasará con nosotros? Que Dios quitará nuestra parte. Así que entonces, amados en el Señor, en ese salmo nos enseña el Salmo 44 a que nosotros no podemos confiar en las herramientas propias que tenemos. Aprendemos a confiar en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esa espada del Espíritu, amados en el Señor. Entonces, hermano, fíjese bien, para ir terminando. Dios quería entregar a los filisteos en manos de Israel. Pero era por medio de ¿qué? Del joven David y su onda. Porque Saúl y los soldados confiaban en su fortaleza, hermano. Así que entonces, en primera de Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, nosotros aprendemos, hermano. Fíjese que ellos confiaban en sí mismos, pero ¿qué pasó con Goliat? Los intimidó. Pero si ellos confiaban en sí mismos, pues ¿por qué Goliat los intimidó? Tenían miedo, ¿verdad que sí? Tenían pavor. Pero en este caso, hermano, David, su hermano mayor le dijo, tú no sirves. Tú para lo que sirves, ¿sabes para qué? Para pastar ovejas. Para eso es lo que tú sirves. Pero Dios le demostró que no solo para pastar ovejas, para matar leones, para defender lo que es de él, Dios le demostró quién era Dios, aquellos temerosos. Y este joven, Saúl quiso defenderlo porque confiaba en su armadura. Y le puso la armadura y como David era obediente, ¿qué hizo David? Quiso caminar, ¿verdad que sí? Primero quiso caminar, pero se dio cuenta que aquella armadura que tenía no era la que necesitaba. Él se despojó de aquello. Él se despojó de aquello y sale caminando frente a este gigante. Y el gigante se mofó, pero eso no lo intimidó. Él se dobló, iba con su onda, la mano de Dios metió aquella piedra en la onda, cogió la mano de David y viene la conversación. Y entonces Goliat le dijo, perro incircunciso,
Pero David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Jehová te entregará en mis manos. ¿Y qué hizo, amados en el Señor? Cuando confiamos en Dios y con la espada que infundía temor, David la cogió y le cortó la cabeza como si fuera el anuncio de la piña. Le cortó la cabeza. Te lo dije, amados en el Señor. Pero Saúl, que era un desobediente, en 1 Samuel 15:11, Dios había dicho, me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel, el privilegio. Y le dijo a Samuel, no lo llores más, yo lo he desechado. Se complace Jehová de los sacrificios más que de la obediencia en ninguna manera, porque una buena intención no justifica que se viole una ley divina. Y los animales, cuando Saúl vino a justificarse delante de Samuel, yo he cumplido, le dijo 3 veces, yo he cumplido, y los animales dijeron, mentiroso, mentiroso. ¿Y qué escuchó Samuel? El bramío, porque Dios le había dicho, vete y destruye a Amalec, no te apiades, destruye todo, amados en el Señor. Por eso el que no dejare padre, madre, y todo lo que tiene y se negare a sí mismo, Cristo dijo, no es digno de mí, hermano, no es digno de mí. Aprendemos, hermano, aprendemos a confiar en ese Dios maravilloso. Cuando Dios llamó a Daniel, habían otros 3 jóvenes con él y pasaron por una situación difícil. Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a Daniel? Dios estaba allí porque él no se dejó intimidar por los edictos del rey. Cuando el rey cogió a Sadrach, Mesach y Abednego, los quiso intimidar porque le fueron a dar la queja de que ellos no se inclinaban ante el Dios pagano de ellos. Ellos le dijeron al rey, tú puedes hacer de nosotros lo que tú quieras, pero tú sabes lo que tú vas a lograr, que nosotros no te obedezcamos. ¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Pues el Dios a quien ustedes le sirven los libre. Mandó a calentar el horno 7 veces más del usual y los echó allí. Y al otro día, ¿qué sucedió? Cuando el rey fue y se asomó, él echó 3. ¿Cuántos habían allí? Había uno allí esperándolos. Él vio 4. Sus cabellos no olían a fuego, hermano. Por eso es que entonces la enseñanza apremiante para nosotros en la iglesia, de aprender a confiar en nuestro Dios en este tiempo en que vivimos, es importante. Pero sépase usted que nosotros, el avisado, ve el mal y se escapa. Hermano, bien importante para nosotros, hermano, en nuestra vida. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre.